Muy buenas noches con todos los estudiantes que ya se encuentran conectados a la presente reunión. Vamos a dar por inicio con nuestra clase del día de hoy. Dentro de la presente clase, nosotros vamos a seguir desarrollando lo que es la temática pertinente y referente al alineamiento de los pilares de la administración, ¿sí? Ustedes recordarán que nosotros, como tal, el tema principal de todas estas clases ha sido la administración y lo que hemos venido es desarrollando cada uno de los pilares que forman parte como tal de esta actividad, que forman parte como tal de esta estructura. Yo siempre les digo a ustedes, vamos a entender como si la administración fuese el alma mater de todos los lineamientos que se vienen a continuación de la misma. Para que la administración tenga su cauce, para que la administración se cumpla a cabalidad, lógicamente debe tener consigo otros elementos que le permitan y que le ayuden como tal cumplir sus objetivos iniciales. Es así que tenemos que el control es la función administrativa por medio de la cual se evalúa el rendimiento. Entonces, directamente iniciando, ¿a qué se refiere como tal el control? Se refiere a evaluar, a supervisar, determinar, identificar todo lo que lleva a cabo dentro del negocio.
¿Qué quiere decir esto? Que lógicamente, tal y cual, el emprendimiento requiere y necesita de una actividad que le permita una supervisión constante, ¿sí? Una persona o como tal un grupo de personas que determinen si todo lo que se ha planteado en un inicio se está cumpliendo o no se está cumpliendo. En este caso nos dice que el control es una función administrativa, es decir, que es una labor gerencial básica, que puede ser considerado como una de las labores más importantes para una óptima labor gerencial. ¿Por qué podemos entender que el control quizás puede ser como una de las actividades gerenciales más importantes? Porque directamente cuando yo controlo lo que hago es determinar riesgos, determinar problemas, identificar a tiempo cierto tipo de problemáticas y lógicamente como yo las determino a tiempo, como yo las reconozco en el tiempo justo, lo que puedo hacer es verificarlas y mejorarlas, ¿sí? Con todas las herramientas, con todos los lineamientos del caso, lo que puedo hacer tranquilamente es mejorar. Con esto, ¿qué es lo que busco? Que lógicamente el emprendimiento encamine sus objetivos, que el emprendimiento tenga como tal éxito. Eso es lo que se busca desde un inicio, sí, que el emprendimiento alcance el éxito rotundo, pero lógicamente para alcanzar el éxito, todo lo que conlleva el emprendimiento, todo lo que está intrínseco dentro del modelo de negocio tiene que desarrollarse a cabalidad. Tiene que desarrollarse de una forma efectiva, de una forma adecuada, entendiendo que de una o de otra manera, todo lo que nosotros entendemos dentro del modelo de negocio tiene que estar encaminado a lo mismo, ¿sí? Entonces, de esta manera, nosotros determinamos que, de igual manera, es fundamental entender que el control es fase del proceso administrativo, ¿sí? Que el control empieza a ser parte como tal de un lineamiento o de una característica importante o de una cronología de eventos que tienen que irse cumpliendo dentro del emprendimiento, ¿sí? El emprendimiento como tal cumple una cronología. Empezamos por la planificación. Sí, dentro de la planificación lo que nosotros hacemos lógicamente es determinar la parte teórica. Lo que nosotros hacemos es determinar la parte escrita como tal. ¿Qué es lo que hacemos? Lógicamente identificar cómo se va a desarrollar o cómo se va a llevar a cabo el modelo de negocio, pero desde una parte de entendimiento escrito. Posterior a esto tenemos lo que es la organización, ¿sí? Es decir, cuando yo ya planifique ahora cómo voy a organizar esta información. Recordemos que dentro de la organización nosotros habíamos estudiado lo que es dividir al emprendimiento en departamentos. ¿Para qué? Para que cada departamento se encargue de una actividad en específico. Así que es lo que hacemos. Lógicamente, organizamos las actividades para que no todas las personas estén haciendo todo a la vez. Cuando una persona hace varias cosas a la vez, ninguna de las cosas que está haciendo se cumplen al 100%. Entonces, lógicamente, en este sentido, dentro de lo que nosotros entendemos en la planificación, en la organización, en la dirección y el control, es que se debe llevar un orden, se debe llevar una organización, ¿sí? Como tal, se debe llevar de cierta manera una estructura 100% encaminada al manejo adecuado de las características. Posterior a ello tenemos lo que es la dirección, ¿sí? Que es lo que se había estudiado la clase pasada, la clase que les envié, en la cual la característica que se busca o los lineamientos que lógicamente se estructuran, lo que hace es comprender cómo directamente estructurar el emprendimiento. ¿Quién es el encargado? ¿Quién es el encargado de lógicamente dirigir? La persona que se encarga de ver que todos los departamentos estén llevando su cauce 100% normal. Y por último tenemos al control, que es lo que estamos estudiando en la presente clase. Nos dice que principalmente lo que hacemos es, lo que nos dice es que dentro de ello se conoce como proceso administrativo
y se puede definir como las diversas funciones que se deben realizar para que se logren los objetivos con la óptima utilización de los recursos. ¿Cuáles son los recursos? Pues no es nada más y nada menos que todas y cada una de las herramientas que se manejan dentro del emprendimiento, ¿sí? Todas y cada una de los elementos que nosotros manejamos dentro de la estructura, dentro de la planificación y dentro del desarrollo de la idea de negocio, con la finalidad de que lógicamente se cumplan objetivos. Todo está encaminado a lo mismo, al cumplimiento de objetivos. Yo no puedo esperar llevar a cabo un emprendimiento si no se ha planteado objetivos desde un inicio. Eso nosotros vemos reflejado, por ejemplo, cuando hablábamos de la planificación. Si yo planifico, quiere decir que en la parte de la planificación lo que yo voy a hacer directamente es determinar los objetivos, es decir, a dónde quiero llegar, las metas que me he propuesto, ¿sí? Lo que yo quiero alcanzar, lo que yo quiero conseguir. De igual manera, tenemos entonces, de igual manera, como les mencionaba, tenemos entonces que dentro de lo mismo manejamos también diferentes conceptualizaciones propuestas por autores, ¿sí? Cada una de estas conceptualizaciones me brindan a mí la información 100% verídica para comprender en su totalidad a qué se refiere el control. Empezamos por Henry Fayol, que está citado por Melinkoff en el año de 1990. Aquí nos dice que el control consiste en verificar. Esta palabra es importante. Consiste en verificar si todo se realiza conforme al programa adoptado, a las órdenes impartidas y a los principios administrativos, ¿sí? Si todo lo que se está desarrollando como tal dentro del emprendimiento está encaminado o no a los objetivos, está o no con los lineamientos pertinentes, está o no con las actividades que se han planteado. Nos dice que tiene la finalidad de señalar las faltas y los errores a fin que se pueda reparar y asimismo evitar su repetición. Aquí viene lo fundamental. Como yo les mencionaba, los seres humanos aún somos imperfectos, ¿sí? Los seres humanos aún no alcanzamos la perfección en su totalidad. Entonces, lógicamente, por más que se haya planificado, por más que se haya tenido como tal la idea clara, por más que se hayan visto una y otra vez los objetivos o la parte, las herramientas, es imposible esperar que el emprendimiento tenga éxito a la primera. Es imposible esperar o creer que el emprendimiento como tal no va a tener errores, ¿sí? Somos seres humanos, cometemos errores, somos seres humanos, podemos equivocarnos. Pudo habérseme pasado algo por ahí que quizás yo no me di cuenta o no me fijé. Entonces, como tal, ¿en qué se encamina esto que el control? Porque esto también es importante. ¿Por qué existe control dentro del emprendimiento? Porque lógicamente yo sé que somos seres humanos y que podemos equivocarnos. Si es que nos consideráramos perfectos, no fuera necesaria una verificación, no fuera necesaria un control, no fuese necesario un análisis constante del emprendimiento, porque prácticamente como somos perfectos, quizás no hay cabida a los errores, pero la situación no es así. Nosotros sabemos que los errores son parte de la naturaleza, entonces para eso se maneja el control para que pueda identificarse determinadamente de forma detallada si es que existe algún error, si es que existe alguna problemática dentro del emprendimiento y a su vez poderlo corregir. Por otro lado, tenemos también a Robert Appleby, que en el año de 1996 lo define al control de la siguiente manera. El control administrativo es el proceso que permite garantizar que las actividades reales se ajusten a las actividades proyectadas. Generalmente esto viene de la mano con la limitación de los objetivos. Cuando nosotros habíamos planteado lo que es la planificación, yo les mencionaba la importancia que tiene el determinar que los objetivos estén adaptados a la realidad y al contexto del emprendimiento. Es decir, yo no me puedo plantear objetivos que sean demasiado imposibles de cumplir.
No digo que para el ser humano nada es imposible, pero quizás al momento de crear una idea de negocio, yo me pude haber planteado objetivos que generalmente al inicio de la idea de negocio, al inicio de la perspectiva y de la producción, sean complicados. Yo no voy a esperar que un emprendimiento en su primera semana de lanzamiento ya tenga ingresos millonarios. Generalmente dentro del área comercial nosotros entendemos que un emprendimiento siquiera el año puede salir a tablas o a su vez a pérdidas, pero ahí es donde viene el rol del emprendedor. Si es perseverante, si sigue adelante, si no decae, si no tiene como tal una idea en la cual diga, no, voy a abandonar el sueño, voy a abandonar por la idea por la cual inicié. No, aquí es en donde ingresa como tal y aquí es en donde se reproducen todos y cada uno de estos lineamientos y objetivos. Entonces, lógicamente lo que yo tengo que hacer dentro de este control, dentro de este apartado, es determinar que los objetivos que yo me haya planteado, lógicamente se estén caminando con lo que se está realizando. Una cosa tranquilamente es la teoría y otra es la práctica. Entonces, ¿qué es lo que se determina directamente? Pues que lógicamente los objetivos no se hayan hecho de forma alejada al contexto y que todo vaya de la mano. Yo siempre les digo, el emprendimiento debe manejarse como un engranaje. Todas las piezas deben ir de la misma manera, en el mismo tiempo, con la misma dirección, sí, con el mismo ritmo, para que lógicamente el emprendimiento pueda tener éxito. De igual manera, tenemos la última conceptualización de Robbins, que de igual manera en el año 96 nos dice que el control puede definirse como el proceso de regular actividades que aseguren que se están cumpliendo como fueron planificadas y sobre todo corregir cualquier desviación significativa. Eso es lo que se busca. Si es que hubo un error, listo, no hay problema, somos seres humanos, nos equivocamos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Corregir y prevenir una desviación, prevenir que la idea del emprendimiento se vaya por otra rama o se vaya por otro elemento que nunca fue el esperado. Lógicamente, si yo cometo un error, lo que voy a hacer es corregirlo, voy a aprender de este error, pero esto no quiere decir que el error tiene que ser constantemente repetitivo, que el error va a repetirse una y otra vez. Ya se corrigió, ya se determinó el origen del error y nuevamente se va a repetir. No, lo que se espera con esto es que si se cometió un error, se corrige, se aprende, pero que el error no se repita. Generalmente, de igual manera, el control lleva a cabo ciertos elementos que son indispensables. En primer lugar, se debe llevar a cabo un proceso de supervisión de las actividades realizadas. A eso se refiere el control. Supervisar, verificar que todas las cosas, que todos los elementos, que todos los objetivos dentro del emprendimiento directamente estén cumpliendo las actividades necesarias, que directamente estén llevando su cauce normal. ¿Sí? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a supervisar. Todos sabemos a lo que se refiere la palabra supervisión, ¿sí? Es decir, yo voy a ver cosa por cosa, elemento por elemento, si se está o no se está cumpliendo. Por otro lado, en segundo lugar, tenemos que deben existir estándares o patrones establecidos para determinar posibles desviaciones de resultados. Es decir, qué tipo de actividades han hecho que se cometan ciertos errores, qué tipo de patrones, que quiere decir el patrón que es algo repetitivo, que quizás está haciendo que los objetivos del emprendimiento no se cumplan como se espera y que las características o la forma en la cual se ha planteado la idea lógicamente no está encaminado a la producción o a la idea del mejoramiento, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Lógicamente, determinar, identificar qué es lo que está mal para corregirlo inmediatamente. En tercer lugar, tenemos que el control permite la corrección de errores, de posibles desviaciones en los resultados o a su vez en las actividades realizadas, ¿sí? Una vez que yo identifico o determino el problema, el origen del problema, ahí sí entiendo y procedo a desarrollar ¿qué? Una planificación para corregir ese error. Una actividad o una herramienta que a mí me permita, lógicamente, identificar por qué se produjo ese error y mejorar. Y por último, en último lugar, tenemos que
A través del proceso de control, se debe planificar las actividades y objetivos a realizar después de haber hecho las correcciones necesarias. Es decir, lógicamente, como yo ya corrijo o como estuvo realizándose una actividad constantemente, un patrón repetitivo que llevó a cabo errores, cuando yo ya verifico, cuando yo ya superviso, determino, llego al punto de inflexión, al punto en encontrar cuál es el error, lo que voy a hacer es corregirlo, pero lógicamente, como este error fue producto de un patrón repetitivo, fue producto de actividades que vinieron ya constantemente siendo parte del emprendimiento, tengo que nuevamente planificar, replanificar y crear nuevas actividades. Es decir, cambiar, borrar ese patrón que se repetía y ahora encaminar el emprendimiento de una manera diferente. Entonces, lógicamente, en cierto tipo de elementos, quizás puede hablarse de que se empezará desde cero. Nos dice aquí también que es importante entender cuál es la importancia que lleva el control dentro de una empresa. Tenemos 7 puntos importantes de la importancia del control. El primero nos dice que establece medidas para corregir las actividades, de tal forma que se alcancen los planes exitosamente. ¿Qué quiere decir? Que lógicamente, como existen errores, como van a existir riesgos, lo que voy a hacer yo también es, sé que va a haber riesgos, bien, ¿qué plan voy yo a crear? ¿Qué actividad voy a proponer? ¿Qué elementos o qué herramienta o qué instrumento voy a utilizar para enfrentarme a estos errores? Como yo ya voy a tener algún tipo de plan, lógicamente voy a determinar que lo que busca esto también es que los planes tengan éxito. Por otro lado, se aplica a todo, a las cosas, a las personas y a los actos. Quiere decir que el control es para todos los elementos dentro del negocio. El control es para todos los apartados del emprendimiento. No va a ser solamente para el área financiera, no va a ser solamente para el área administrativa, no va a ser solamente para el área teórica, sino que 100% el emprendimiento está como tal encaminado a que el control sea para todo, para las personas, las actividades que realizan las personas, para el dinero que se gasta, para el dinero que ingresa, para los recursos que se utilizan, los insumos que se requieren, para todo. El control es parte del 100% del emprendimiento. Entonces, por otro lado, también nos dice que determina y analiza rápidamente las causas que pueden originar desviaciones. Quiere decir que al momento en el que yo estoy realizando, lógicamente, un análisis constante, al momento en el que yo estoy determinando, espérenme un momentito, chicos, por favor. Nos dice que al momento en el que yo realizo el control, de cierta manera lo que hago es tener una analítica constante, ¿sí? Una supervisión permanente. Y no solamente lo voy a hacer al inicio ni al final, sino que al estar realizando o al tener un contacto constante con el emprendimiento, lo que voy a hacer es determinar errores a tiempo. Y al determinar errores a tiempo, esto me va a mí a permitir cumplir los objetivos de una manera más adecuada. De igual manera nos dice que localiza a los sectores responsables de la administración desde el momento en que se establecen medidas correctivas. ¿Qué quiere decir? Voy a determinar cuál es el origen del problema, ¿sí? ¿De dónde partió este problema para eliminarlo de raíz? Para corregirlo de raíz, para determinar que el error no se vuelva a repetir. Es lo que les menciono. Lo que se busca es que el error no se repita, sino que caso contrario se mejore y lógicamente la actividad que haya llevado a cabo algún tipo de problema ya no se vuelva a repetir. Por otro lado, tenemos que debe proporcionar información acerca de la situación de la ejecución de los planes, sirviendo como fundamento al reiniciarse al proceso de planeación. ¿Sí? Proporciona información acerca de la situación, que quiere decir que de acuerdo a todo lo que ha estado pasando, de acuerdo a todos los elementos que de acuerdo a todos los elementos que se han estado desarrollando, tienen que ver directamente con la forma y la estructura como tal que tiene que ver con la teoría del emprendimiento.
Por otro lado, nos dice que reduce costos y ahorra el tiempo de evitar errores. Sí, el tiempo es importante dentro del negocio. Nosotros no podemos darnos el lujo directamente de buscar que quizás algún tipo de elemento negativo se posicione en el tiempo del emprendimiento, mucho más también dentro del ámbito económico. Cuando nosotros invertimos en un emprendimiento, lo que menos se busca es esperar que el negocio fracase o que quizás la inversión que se ha puesto, el dinero que se ha puesto dentro del emprendimiento, tenga como tal un efecto negativo. Eso no es lo que se espera, sino que por otro lado lo que se busca 100% es que lógicamente el emprendimiento siga desarrollándose adecuadamente. Y por último nos dice que su aplicación incide directamente en la racionalización de la administración y consecuentemente en el logro de la productividad de todos los recursos de la empresa. Es a este punto al que todos queremos llegar, ¿sí? Que el emprendimiento sea productivo, que el emprendimiento sea eficaz, ¿sí? Que el control nos ayude directamente a realizar análisis, verificaciones, supervisiones, ¿para qué? Para minimizar los riesgos, minimizar los errores, eliminar cualquier tipo de efecto negativo y directamente hacer que el emprendimiento siga su cauce, que el emprendimiento se siga encaminando al éxito, que el emprendimiento siga cumpliendo con sus objetivos importantes. También tenemos como importante lo que son los elementos del control. Tenemos aquí lo que es la relación con lo planeado, la medición, la detección de desviaciones y el establecimiento de medidas correctivas. Dentro de la relación con lo planeado, tenemos que el control siempre existe para verificar el logro de los objetivos que se establecen en la planeación. ¿Qué quiere decir esto? Que lógicamente lo que yo voy a hacer o lo que yo voy a determinar de una o de otra manera es que voy a verificar que los objetivos que se pusieron, que se plantearon en un inicio dentro del emprendimiento, estén encaminados como tal al, a lo que se está realizando. Sí, vamos a entender que tanto las palabras estén de acuerdo con las acciones. Quizás yo dije que en la parte de planificación, yo dije que el emprendimiento tiene que tener un ingreso semanal de $100. Pero quizás el emprendimiento está teniendo un ingreso semanal de $20. ¿Qué quiere decir? Que lógicamente algo está haciéndose mal. No quiere decir que el dinero yo lo propuse porque sí, solamente por lo que yo quiero ganar, sino más allá de eso, para yo determinar cuánto ingreso puedo más o menos obtener, lógicamente debió haber existido un estudio previo, un estudio de mercado previo en el cual yo determiné cuál puede ser la ganancia. Pero si no está lo teóricamente hablando o los objetivos que se ha planteado no están siendo coherentes con las actividades que se están haciendo con las acciones, lógicamente debo llevar una verificación de ello para mejorar ese apartado. Por otro lado, también lo que tenemos es la medición. Esta medición a mí me permite controlar. Nos dice que para controlar es imprescindible, medir y cuantificar los resultados. Es fundamental cuantificar. ¿Por qué? Porque yo voy a tener ahí un entendimiento mucho más a fondo de lo que se está realizando dentro del emprendimiento, sí, de la característica como tal que se está llevando a cabo dentro del modelo de negocio. Por otro lado, tenemos también que detectar las desviaciones. Una de las funciones inherentes al control es descubrir las diferencias que se presentan entre la ejecución y la planeación, lo que les digo. Tanto lo que se ha planeado, tanto lo que yo tengo en pensamiento, tanto lo que yo tengo en teoría, como lo que se está realizando, tal y cual se dice. El emprendimiento involucra principalmente acción. Esto es lo que yo les digo y les repito siempre. Pero lógicamente, cuando yo hablo de que el emprendimiento involucra acción, tengo que saber determinar que esta acción, este tipo de actividades que se están desarrollando tienen que estar encaminadas 100% a lo planificado, tienen que estar 100% encaminadas a la parte de la estructura y del manejo de la idea de negocio que se propuso, ¿sí? De la característica inicial que tuvo como tal el negocio.
Dentro de ello tenemos que hay que también establecer medidas correctivas. El objetivo del control es prever y corregir los errores. Prever, ¿qué quiere decir? Procurar en lo absoluto que los errores no se presenten. Sí, determinar que por lo menos los errores sean mínimos. Si es posible que no existan errores, pero en caso de que ya se salga de las manos, en caso de que ya los errores sean inminentes, lógicamente tener la capacidad de poder enfrentarlos y corregirlos a su vez. Es así que tenemos la periodicidad de la aplicación. Tenemos lo que es el control preliminar, el control concurrente y el control posterior. El control preliminar es aquel que se efectúa antes de realizar las actividades. Es decir, este control en el que yo identifico antes de ya poner sobre la marcha el emprendimiento, bien, qué elementos tengo, qué actividades se han propuesto, qué desarrollos tengo como tal dentro del modelo de negocio y de acuerdo a ello, qué tipo de actividad tengo que yo encaminar. Tenemos por otro lado el control concurrente. Este es el que se ejerce de manera simultánea a la realización de las actividades, como un proceso continuo. Esto es importante. El control debe ser continuo, constante. De nada me sirve un control esporádico. ¿Qué quiere decir? Un control que se haga de vez en cuando, porque si es que yo hago un control de vez en cuando, lógicamente corro el riesgo de que no se determinen a tiempo las problemáticas, de que no se determinen a tiempo situaciones de riesgo que de una o de otra manera estas situaciones de riesgo puedan desencadenar problemas grandes a futuro. Un error o una problemática que en la actualidad puede ser mínima, si no se corrige a tiempo, posteriormente me puede tranquilamente dar problemas grandes. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Pues directamente saber, determinar y estructurar que el control debe ser constante. ¿Para qué? Para prever, para yo poder saber que lógicamente a posterior no sucedan cosas peores. Y tenemos también el control posterior. Este es el que se aplica después de haber realizado las actividades planeadas. Su objeto es suministrar información para comparar los resultados obtenidos en relación con lo preestablecido. Es decir, con todo lo que yo planifiqué, con todo lo que yo identifiqué anteriormente, ¿cómo es que ahora voy a determinar si se cumplió o no se cumplió? Si se alcanzó o no se alcanzó. ¿Estructuré o no estructuré todo lo que yo tenía? Sí, todas las características que se plantearon en un inicio. ¿Sí? Por otro lado, también tenemos lo que es el control por áreas funcionales. Tenemos lo que es el control de producción, el control de recursos humanos y el control de ventas. El control de producción nos dice que la función del control en esta área busca el incremento de la eficiencia, la reducción de costos y la uniformidad y mejora de la calidad del producto. En este caso, por otro lado, también tenemos lo que es el control de los recursos humanos. Su función es la evaluación de la efectividad en la implantación y ejecución de todos y cada uno de los programas de personal y del cumplimiento de los objetivos de este departamento. Y por último, tenemos el control de venta. La función de este sistema sirve para medir la actuación de la fuerza de ventas en relación con las ventas pronosticadas, de tal forma que sea posible detectar las variaciones significativas y adoptar medidas correctivas adecuadas, tales como mejorar el servicio al cliente en cuanto a rapidez de entrega del producto, mejorar las facilidades de crédito, aumentar el número de visitas, reforzar al vendedor a través de campañas publicitarias, revisar periódicamente las visitas de los vendedores, revisar las cuotas de los mismos, aumentar sus áreas de acción y ampliar sus perspectivas. ¿Qué quiere decir como tal esto? Cada área, recordemos que cuando nosotros hablamos de la organización, dividíamos al emprendimiento por áreas funcionales, es decir, unos se encargan del área financiera, otros se encargan del área administrativa, otros del área económica, otros del área de marketing. ¿Qué quiere decir esto? Que lógicamente yo debo buscar un control de todos y cada uno de estos espacios, un control de cada área para determinar si se están o no se están desarrollando adecuadamente los objetivos, si se están o no se están cumpliendo con los lineamientos esperados y cómo puedo mejorar.
El control también me sirve para mejorar. Quizás pueda que no existan errores, pero también me sirve para yo determinar qué puedo mejorar. Sí, qué actividades puedo utilizar o qué herramientas puedo utilizar para adecuar lógicamente, correctamente el emprendimiento. Para ir finalizando ya con nuestra temática del día de hoy, quiero que por favor veamos el siguiente video que nos da breves indicaciones sobre lo que es el control en un emprendimiento. Vamos a ver, por favor. El poder del control administrativo en el mundo de los negocios. Comencemos nuestro viaje por el fascinante mundo del control administrativo. Este es un elemento vital en la gestión de cualquier empresa, independientemente de su tamaño o sector. El control administrativo es una herramienta que permite a los gerentes supervisar las actividades de su empresa. A través de este, se puede medir la eficacia y eficiencia de los procesos internos, permitiendo la optimización de los recursos disponibles. Un buen sistema de control administrativo se compone de varias partes. Estas incluyen la definición de objetivos, el desarrollo de políticas y procedimientos, la medición de resultados y la corrección de desviaciones. La primera etapa del control administrativo es la definición de los objetivos. Es vital tener una clara visión de lo que se espera lograr para poder medir el progreso de manera efectiva. Una vez definidos los objetivos, se procede a desarrollar políticas y procedimientos. Estos funcionan como una guía para los empleados, asegurando que todos trabajen hacia los mismos objetivos. Ahora, hablemos de medición. Es una parte crucial del control administrativo. Los gerentes deben estar atentos a los indicadores clave de rendimiento para identificar cualquier desviación de los objetivos. Las desviaciones no son necesariamente malas, pueden ser oportunidades para mejorar. Por eso, es importante corregirlas a tiempo y tomar medidas correctivas. El control administrativo no es una tarea única, sino un proceso continuo. Los gerentes deben estar siempre ajustando y optimizando sus estrategias para garantizar el éxito a largo plazo. Además, un buen control administrativo implica comunicación constante. Los gerentes deben ser abiertos y transparentes acerca de los objetivos y resultados de la empresa con todo el equipo. El control administrativo tiene un papel esencial en la toma de decisiones. Al proporcionar información precisa y oportuna, los gerentes pueden tomar decisiones más informadas. En resumen, el control administrativo es un pilar fundamental en la gestión de una empresa. Facilita una mayor eficiencia, mejora la productividad y promueve el crecimiento sostenible. Al final del día, el control administrativo es una inversión. Requiere tiempo y recursos, pero los beneficios a largo plazo son invaluables. Ahora que conoces los fundamentos del control administrativo, puedes empezar a aplicarlo en tu negocio. Bien, chicos, entonces con ello lo que nosotros hacemos es determinar prácticamente qué es lo que queremos dentro de nuestro negocio, cómo manejamos esta estructura y prácticamente a qué se encamina. Sí, qué tan importante es el control constante, qué tan importante es la supervisión de que cada una de las cosas que yo me he propuesto, cada uno de los objetivos que se han planteado al inicio de la idea de negocio, se estén cumpliendo a cabalidad. Todo esto, lógicamente, esperando tener éxito. Sí, con esa idea iniciamos la idea de emprendimiento, sí, con la idea del éxito, con la idea del desarrollo, con la idea del mejoramiento, de la producción, del avance de lo que es como tal el negocio, de la idea como tal del modelo de emprendimiento, ¿sí? Bien, chicos, les agradezco por haberse conectado a la clase del día de hoy. Como ustedes saben, su tarea y su clase grabada, así como también su material, ya se encontrarán disponibles en su aula virtual en unos minutos. Que tengan todos una excelente noche. Muchas gracias, chicos.